Buenas noches, aprendices del CTPGA de la jornada de la noche. Hoy vamos a iniciar con un nuevo video tutorial en el cual se va a encargar de explicar los funcionamientos de Excel, sobre todo en las macros, para llevar un tipo de encuesta. Para iniciar entonces con esta clase vamos a abrir Excel. Abrimos un nuevo libro en blanco. Podemos hacer cualquier título. En este caso vamos a colocarle un título que sea de nuestro agrado. En este caso vamos a escribir lo que es encuesta principal. Aquí le cogemos el tipo de letra, que es encuesta principal. Le podemos colocar el color de letra, el tamaño, encuesta principal. Primero que todo, lo que vamos a hacer, como en toda encuesta, lo que más se ve es el tipo de la fecha o la fecha donde se hace. Bueno, continuamos entonces con el video. Para entonces empezar, vamos a primero a cambiarle lo que es el nombre de las hojas del Excel. En este caso vamos a escribirle, aquí donde dice hoja 1, vamos a escribirle preguntas, para saber en qué parte del Excel están las preguntas, se encuentran las preguntas para responder la encuesta. Aquí donde aparece el más, dice hoja nueva, le damos clic allí, nos va a aparecer automáticamente una nueva hoja. En este caso vamos a cambiarle el nombre, dándole doble clic, le colocamos respuestas, ¿sí? Vamos entonces a hacer lo que es el cuerpo, el cuerpo de la encuesta. Vamos a escribirle lo que es fecha, porque en toda encuesta se requiere una fecha de inicio, ¿sí? Una fecha, el nombre de la persona encuestada, el tipo de documento, vamos a hacerle un valor más, que sería el número de documento de la persona, n documento. Aquí combinamos estas celdas, combinar y centrar. Bueno, aquí en la celda D6, al frente de tipo de documento, vamos a hacer lo que estuvimos viendo la semana pasada acerca de la lista de desplegables. Vamos a hacer si el tipo de documento es tarjeta de identidad, o es cédula, o es pasaporte, porque la persona encuestada puede que cumpla con cualquier requerimiento de estos. Entonces, ¿cómo hacemos esa lista desplegable? Bueno, vámonos entonces para datos, validación de datos. Le damos aquí donde dice permitir, le colocamos lista para que nos haga la lista desplegable. Le colocamos TI. Entonces le colocamos TI, que sería tarjeta de identidad, punto y coma, C.C, que sería cédula de ciudadanía, pasaporte, y C.E, que sería cédula extranjera. Aquí donde está la pestaña mensaje de entrada, eso indica que vamos a hacer un mensaje de entrada que nos indica qué es lo que debe ir en la celda. En este caso, en la celda D6, que va a ir lo que es el tipo de documento. Vamos a colocarle un título, ingresar el tipo de documento. Y mensaje de entrada, lo que indica mensaje de entrada es insertar un comentario a la celda. A diferencia del comentario que se puede insertar dándole clic derecho
insertar comentario. La diferencia es que no me va a aparecer aquí en esta pestañita una pestañita roja que indica que hay comentario. La manera de insertar comentario más preferida o más recomendable para cualquier tipo de persona que vaya a hacer una encuesta o vaya a hacer una programación sería haciéndolo por medio de la validación de datos. En este caso vamos a colocarle el mismo título, ingresar el tipo de documento, ingresar el tipo de documento válido. El mensaje de error es una pestaña que nos indica de que si la celda no cumple con los requerimientos que tiene el mensaje de entrada y la configuración, entonces me va a aparecer un error y no me va a dejar permitir ingresar cualquier dato que no esté en la lista. En este caso vamos a colocarle un título error. El mensaje de error vamos a colocarle un mensajito que nos indique cuál es el error. En este caso vamos a escribirle ha ingresado un documento inválido, ¿sí? Y le damos a aceptar. Cuando le damos a aceptar, mire que allí nos aparece un comentario, ingresar el tipo de documento, y nos dice ingresar el tipo de documento válido. En este caso, ¿cuál es el tipo de documento válido? Sencillamente lo que está aquí en la lista desplegable: tarjeta de identidad, cédula, pasaporte y cédula extranjera. Esto es lo que ya lo tenemos hecho para el tipo de documento. El número de documento no podemos hacer nada porque sencillamente el usuario es el que va a digitar los números, allí. Bien, vamos aquí a organizar esto para que no nos quede así un poco torcido las letras. De aquí, listo. Vamos a hacer una pestaña aquí donde nos diga preguntas. Y aquí empezamos a hacer las preguntas. Vamos a iniciar entonces con la primera pregunta. Una pregunta que tenga que ver con el tipo de respuesta sí y no. Por ejemplo, la pregunta sería, vamos a escribir una pregunta: ¿visita usted la alcaldía municipal? ¿Visita usted la alcaldía municipal? Pregunta dicotómica. Entonces aquí tenemos la primera pregunta: ¿visita usted la alcaldía municipal? Vamos a hacer primero que todo a combinar y a centrar esta celda para que nos quede como una sola, ¿sí? Combinamos y centramos las demás respuestas. O las demás celdas. Otra pregunta que tenga que ver con el sí o con el no. Vamos a ver entonces una pregunta que tenga que ver con el tipo de respuesta sí o no. O dicotómica. Bueno, otra pregunta sería, vamos aquí a escribirla: ¿ha hecho usted alguna vez una investigación de mercado? Interesante pregunta. Y que sencillamente va a contener un tipo de respuesta: sí o no.
Aquí vamos a acomodarla aquí para centrarlo y combinarlo. Combinar y centrar. Bien. Vamos a hacer sencillamente 5 preguntitas para no hacer la encuesta muy larga o muy aburrida. Vamos a hacer otra pregunta. Pregunta 3. Pero ya con otro tipo de respuesta, no sencillamente con un sí o con un no, sino también interactuando con las opiniones del cliente. Excelente, bueno, regular o malo. ¿Sí? Vamos a preguntar entonces, ¿cómo ve usted el mercadeo? O en escalas. O colóquele así, o en escalas. ¿Cómo se llama escalas? No, usted. ¿Cómo ve usted más bien la escala? No haga la Bueno, definitivamente vamos a escribir la pregunta que teníamos al inicio. ¿Cómo ve usted el mercadeo en Colombia? ¿Sí? Y aquí el tipo de respuesta es diferente. Vamos a escribir si el tipo de respuesta es bueno o es malo, es excelente. Ya eso va en dependencia de las opiniones del cliente. Combinamos y centramos estas celdas, no se les olvide, para que les quede de una manera excelente. ¿Sí? Combinamos y centramos. Combinamos y centramos. Vamos a hacer otra preguntita. 4. ¿Cómo ve usted la economía que genera los ingresos de Colombia? Otra preguntita. Y por última pregunta vamos a hacer una pregunta 5, que será la conclusión de esta encuesta, con 5 preguntas. Combinamos y centramos. Y esta pregunta nuevamente la vamos a hacer con el tipo de respuesta sí o no. ¿Ha hecho usted una encuesta con los clientes del Bajo Cauca? El Bajo Cauca, que le colocamos el número 5.1. Bien, aquí en este sector ya tenemos lo que son las preguntas. Para reconocerla, entonces vamos a hacer, combinamos, centramos, le colocamos aquí un fondo, este fondo, para reconocer que son las preguntas. De este lado para acá vamos a hacer lo que son las respuestas, ¿sí? Respuestas. También le colocamos el mismo fondo que tienen las preguntas. Respuestas.
Bien, entonces, ¿cómo hacemos las respuestas aquí? Primero vamos a hacer aquí, seleccionar esto. Bien, ¿cómo hacemos entonces las respuestas? Bueno, para hacer la respuesta vamos a hacer el mismo procedimiento que hicimos aquí en tipo documento. Hacer una lista desplegable. Nuevamente hacemos el mismo procedimiento para la lista desplegable. Nos vamos aquí a datos, validación de datos, vamos a la pestaña configuración, nuevamente utilizamos la pestaña lista y aquí vamos a colocar sí, punto y coma, no. Mensaje de entrada, ingrese la respuesta. Aquí el mensaje de entrada es el comentario que le vamos a insertar. Comente su opinión de acuerdo a la respuesta indicada. A la pregunta. A la pregunta. Comente su opinión de acuerdo a la respuesta indicada. Vamos a hacer la pestaña ahora mensaje de error. Nuevamente aquí escribimos error. Le escribimos recuerde que debe ingresar sí o no. Y sencillamente le damos a aceptar. Y aquí enseguida me aparecerá nuevamente el comentario, ingrese la respuesta, comente su opinión de acuerdo a la respuesta indicada, aquí sí o no. Pero vemos de que la segunda pregunta también tiene que ver con el mismo tipo de respuesta. Entonces, para no estar haciendo lo mismo acá en la celda H11, entonces sencillamente cogemos aquí la celda donde escribimos el comentario o el tipo de respuesta y vemos de que cambia el cursor a una crucecita y sencillamente lo jalamos. Cuando lo jalemos va a tener la misma información que tiene la celda de acá arriba. Es como si estuviéramos heredando la información de esta celda H10. Estamos ahorrando el trabajo. Muy bien, ahorrando el trabajo. Pero ya no podemos hacer lo mismo en esta celda debido a que el tipo de respuesta es diferente. Vamos primero aquí a cuadrar esto aquí que está un poco desordenado. Ya. Vamos entonces a escribir el tipo de respuesta. Buena, regular o mala en estas preguntas. Pero sabemos de que la 3 y la 4 tienen la misma respuesta. Una manera de hacerlo es como hicimos aquí. Primero ir a la validación de datos, hacer esta y arrastrarla, o también lo podemos hacer de otra manera diferente. ¿Cuál es la manera diferente? Que sencillamente podemos coger estas dos celdas y seleccionarlas. Y también ya nos vamos a datos, validación de datos, configuración, lista, y escribimos lo mismo. Escribimos los datos: excelente, excelente, bueno, regular y malo. Mensaje de entrada: ingrese su respuesta. Valide el tipo de respuesta. Respuesta. Valida el tipo de respuesta. El mensaje de error
Aquí nuevamente escribimos error y verifique el tipo de respuesta que ingresó. Sí. Algo chévere que tiene Excel también a la hora de validar datos es que en el mensaje de error uno aquí le puede cambiar lo que es el estilo del dibujito. Aquí tenemos, por ejemplo, detener, que sería una X. También le podemos colocar una advertencia, nos aparecerá un triángulo con un signo de exclamación, que es una advertencia, o no aparecerá una información si la información es verídica. Pero en este caso, como es un estilo de error, le colocamos detener, le damos a aceptar, y noten de que aquí, tanto en esta celda nos aparece el comentario, como en la de abajo también nos aparece el mismo comentario. ¿Sí? Vamos nuevamente en esta celda a escribir la misma respuesta de sí y no. Bien, ahora falta sencillamente ingresar los datos o el tipo de respuesta de esta celda, de la celda H14. Pero para no irnos nuevamente a validación de datos y escribir la misma respuesta de sí y no, sencillamente lo que voy a hacer es copiar la información que está aquí y sencillamente pasarla acá. Control C, y para pegar, Control V. O también da lo mismo en dar clic derecho y copiar, y clic derecho pegar. Y aquí sencillamente tenemos la misma respuesta en copiar y pegar. ¿Sí? Bueno, aquí ya tenemos el cuerpo del programa. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a irnos para la otra hoja y escribir los campos necesarios que tenemos aquí en la hoja preguntas. Antes que se me olvide, aquí en la celda C4 vamos a validar ese formato de tipo fecha. Aquí lo tenemos, nos vamos para la pestaña de inicio, aquí donde dice general, le quitamos ese general y le colocamos fecha corta, porque aquí en fecha lo que vamos a ingresar son números que nos van a indicar que es una fecha, más no un número común o un texto. Lo que queremos es una fecha, entonces por eso le colocamos fecha. ¿Sí? Ahora vamos para la hoja de respuesta y empezamos a escribir lo que son los campos: fecha, nombre, tipo de documento, número de documento y así. Entonces que escribimos fecha, la fecha de la encuesta, nombre del encuestado, tipo de documento, N documento, N documento. Vamos a ver qué campos siguen. Pregunta 1, pregunta 2, 3, 4 y 5. Aquí le colocamos pre 1, que sería pregunta 1, pre 1, control C, control V, control V, control V, control V. Pregunta 2, pregunta 3, pregunta 4 y por último pregunta 5. Cuando le damos aquí en la pestaña, esto nos indica de que podemos colocarle anchor o quitarle anchor a todas las celdas de una nueva vez por todas. Entonces aquí sencillamente le damos en esta pestaña y aquí empezamos a colocar el anchor a esta celda. Porque se para encima, le hagas clic y él ajusta. ¿Sí? Aquí tenemos entonces fecha, nombre, tipo de documento, número de documento, pregunta 1, pregunta 2 y pregunta 5. Bien, vamos aquí a organizar esto. Control X,
Vamos a pasarla. Control V. Ahora sí tenemos fecha, nombre, tipo de documento, número de documento, pregunta 1, pregunta 2, pregunta 3, pregunta 4 y pregunta 5. Aquí ya tenemos lo que son las columnas de la pregunta, de la hoja de preguntas. Aquí tenemos fecha, nombre y aquí las preguntas. Vamos a hacerle esto. Se ven. Bueno, aquí como escribimos pre 1, pre 2, pre 3, no es necesario que yo vuelva a escribir las preguntas debido a que ya aquí se está indicando cuál es la 1, cuál es la 2, cuál es la 3, cuál es la 4 y cuál es la 5. ¿Sí? Entonces no tenemos por qué nuevamente escribirlas acá. Bien. Vamos entonces ahora aquí en la pestaña de L, o en la columna de L más bien, vamos a escribir otra validación que nos permitirá colocar estos mismos datos acá en la columna, para que cuando yo haga la macro me sea de fácil acceso el copy y pegue. Entonces, ¿qué fórmula podemos hacer para que los datos que aparezcan aquí me aparezcan acá? Tanto los datos que yo copie aquí sean iguales a los que yo voy a copiar en lo de la macro. Entonces hacemos esto. Bueno, entonces no le prestemos atención a esa rayita, no nos están molestando. Sigamos entonces con el video. Entonces vamos a hacer lo que es la respuesta. Entonces aquí colocamos igual vamos a escribir igual y a la celda válida. Sigamos. Entonces la fórmula sería igual C4, porque va a contener la misma información que la celda C4, en este caso la fecha. Vamos para la celda M y aquí enseguida le colocamos nuevamente igual a C5, que es lo que va a contener el nombre. Colocamos igual al tipo de documento de 6. Colocamos igual ¿a qué? Al número de documento escribimos igual nuevamente a lo que va a ser las respuestas. Escribimos nuevamente igual. Esta fórmula permite colocar el tipo de respuesta a cada una de las celdas que vemos aquí. Una fórmula sencilla que, a pesar de ser sencilla, tiene mucho que ver en la información de la encuesta. Colocamos igual a H13 y por último aquí colocamos igual a H14. Bien, aquí ya tenemos todo lo que tiene que ver
ya en sí con lo que es el cuerpo del programa. Aquí vemos que nos aparece 0001-1900. Eso indica que como este formato es fecha, ya no nos va a aparecer un 0 como nos aparece anteriormente, porque los 0 indica que son tipo texto. Este como es tipo fecha, entonces nos va a aparecer ese estilo de fecha. Entonces vamos a probarlo para ver si funciona, de que estos mismos datos que vemos aquí son los mismos datos que va a contener acá. Vamos a colocar entonces 23 del 03 del 2000, nombre Luis, y vemos automáticamente de que se va colocando los mismos datos aquí. Tipo de documento, colocamos tarjeta ahí, número de documento, empezamos a hacer las respuestas. No, sí, bueno, regular. Ya que vemos de que normalmente se ve que cada uno de estas celdas va a contener lo mismo que contiene las celdas de acá. Bien, ahora como ya tenemos esto, vamos entonces a iniciar con lo que realmente tienen que ver las macros. Entonces esperamos de que prestemos la acostumbrada atención, debido a que esta parte que ya viene es lo más complicado, por así decirlo, de la encuesta. ¿Cómo podemos entonces hacer la macro o hacer algo que nos ayude a grabar una información para que cuando la volvamos a utilizar no tengamos que hacer los mismos pasos o procedimientos? Bien, entonces para hacer una macro, bueno, entonces vamos a empezar con la funcionalidad de las macros. ¿Cómo entonces empezamos las macros? Bueno, hay una pestaña del Excel que nos permite usar macros, es la pestaña vista. Le damos clic en la pestaña vista, las pestañas se encuentran acá arriba. Aquí vemos una información que dice macros. Entonces aquí le colocamos, tiene muchas opciones: ver macros, que ya son las macros que están diseñadas, tiene lo que es grabar macro y usar referencia relativa. En este caso lo que vamos a utilizar es grabar macros, ¿sí? Bien, aquí a macro 1 le colocamos el título. En este caso vamos a colocarle almacenar, el nombre de la macro. Tecla de método abreviado, eso indica que cuando le demos control más la tecla que coloquemos aquí en el cuadrito, eso va a ser un acceso rápido o un directorio rápido que nos permite utilizar la macro. Así, por ejemplo, cuando uno utiliza control C, que indica copiar un documento, o control V, que indica pegar. Ese es el mismo método que utilizamos acá. Entonces colocamos control A, que es control almacenar. Bueno, guardar en este libro. Aquí si queremos insertar un comentario o una descripción de el día que hicimos la macro o algo, pero no es necesario. Bien, entonces le damos en aceptar. En este caso ya aquí empieza a grabar la macro. Ya cualquier clic que yo haga aquí, la macro lo va a realizar. Entonces, primero que todo, bueno, entonces como se me había olvidado algo, vamos a detener la grabación. A ver la macro y vamos a eliminarla. ¿Por qué la vamos a eliminar? Porque estos datos yo lo había escrito como ejemplo, entonces tengo que borrarlos, debido a que si empiezo a hacer eso, en la macro me va a salir estos datos. Entonces vamos a empezar a eliminar estos datos enseguida, para empezar a hacer la grabación. ¿Sí? Entonces empezamos a borrar estos datos y así. Ahora sí, nuevamente
empezamos a utilizar la macro. Pestaña vista, macros, grabar macros, almacenar, control A. Le damos en aceptar. Bien, ahora desplazamos todas las celdas hasta seleccionar todas las celdas. ¿Qué hacemos ahora? Bueno, ahora copiamos estos, control C, copiamos directamente eso y lo pegamos sencillamente. Le damos clic derecho, le damos en pegado especial. En pegado especial le damos pegado especial, ¿sí? Le damos en transponer para que nos aparezca de esta manera horizontal y no nos aparezca de manera vertical la información. Le damos en aceptar, ¿sí? Ahí vemos que nos aparece un poco de letra rara. Eso indica que no se asusten de que eso es normal en la información. Y le damos ahora en insertar para que nos inserte todos los documentos que tengamos en la hoja preguntas. Aquí le vamos a colocar desplazar las celdas hacia abajo. Le damos a aceptar, ¿sí? Bueno, aprendices, continuamos con el video. Eso lo que hicimos anteriormente fue un mensaje de error. Nuevamente nos va a tocar grabar lo que es la macro, ¿sí? Seguimos un poco de paciencia para continuar con la macro. Nuevamente hacemos los mismos pasos. Ya empezamos a grabar, copiamos, control C, seleccionamos todo y antes que todo le vamos a insertar. Insertar celdas copiadas. ¿Para qué insertar celdas copiadas? Para que sencillamente cada vez que grabe la macro ella misma vaya bajando, se vaya autodominando. Insertar celdas copiadas, desplazar las celdas hacia abajo, ¿sí? Ahora nos aparecerá la letrica rara que vimos anteriormente, pero ahora en una sola columna. Ahora le damos pegado especial nuevamente, le damos en valores y le damos a aceptar, ¿sí? Aparecerá 0. ¿Por qué aparece 0? Porque sencillamente acá en la hoja de preguntas no tengo ningún dato seleccionado. Bueno, ahora queremos que sencillamente cada vez que grabe me borre también la información que yo escriba. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Empezamos a seleccionar todas las celdas. Entonces empezamos con la celda H, perdón, la celda fecha que está en la celda C. También le damos acá, acá, ya va, acá, y la celda de nombre, y le damos suprimir. Eso indica que sencillamente va a limpiar toda la celda. Bueno, entonces aquí ya esta es la finalización de la macro. Aquí le damos entonces detener la grabación y sencillamente ya tenemos lo que es la macro. Aquí sencillamente podemos ver macro y aquí vemos la macro almacenar. Aquí sencillamente lo que estoy viendo yo es la macro, que le puedo dar cancelar. Bien, entonces vamos a hacer un ejemplo para ver si nos guarda. Vamos a escribir la fecha 04 2013 Juan, perdón, el tipo de documento, número de documento, respuesta cualquiera al azar,
Sí. Aquí sencillamente ya tenemos todos los datos. Ahora presionamos las teclas rápidas, que fue las que colocamos allá. Control A. Y vemos de que nos espabila. Y vemos de que nos espabila la Control A. Vamos a ver entonces si fue porque utilicé algún término que tenía que ver con un término a abrir. Control G. Bueno, aprendices, vemos de que con la tecla de alternar no funciona. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer entonces es insertar un botón que nos permita sencillamente almacenar esa información sin necesidad de hundir lo que es control. Entonces para ello vamos entonces a nuevamente escribir los datos 12 del 03 del 2013. Luis, tipo de documento cédula 1345, el tipo de respuesta, hacemos esto, bueno, regular, y como no nos está funcionando con la tecla de control, entonces lo que vamos a hacer es insertar un botón. ¿Cómo insertamos entonces un botón? Yo en mi caso tengo la pestaña que es desarrollador, pero para las que no les aparece la pestaña de desarrollador o diseñador, entonces sencillamente lo vamos a archivo, opciones, le damos personalizar cinta de opciones, aquí en comandos que no están en la cinta de opciones, y cuando le damos en comando que no están en la pestaña de cinta de opciones, le damos en la pestaña le damos entonces a la pestaña desarrollador, le damos aquí automáticamente nos aparecerá así, pero entonces le damos en la pestaña ahí para que nos aparezca el chulito. Cuando nos aparezca ese chulito indica que ya tenemos activada la pestaña de desarrollador. Entonces le damos allí y le damos aceptar. Automáticamente aquí nos aparecerá esa nueva pestaña de diseñador. Le damos en insertar. Como ya tenemos la macro creada, le damos en insertar aquí en este botoncito de arriba, en este cuadrito, le damos clic allí y hacemos un botoncito por acá abajo. Cuando hagamos ese botoncito nos aparecerá automáticamente un cuadro de diálogo que nos dice asignar macro. Le queremos asignar el mismo código o el mismo procedimiento que hicimos en la macro, en este caso almacenar. Le damos ahí clic allí y le damos aceptar. Entonces cuando ya queramos probar esa macro, sencillamente le damos clic en ese botón y estos datos que aparecerán aquí me van a aparecer acá. ¿Sí? Vamos a probarlo entonces, vamos a ver si nos funciona. Vemos de que hizo espabiló la pantalla. Vamos a ver si nos copió, y miren que automáticamente los datos aparecen aquí, aparecerán aquí. Vamos a hacer otra prueba para ver si funciona, y miren que automáticamente me limpió los datos que yo tenía aquí expuestos y también me los limpió acá. Vamos a hacer otro ejemplo para ver si sigue funcionando de la manera correcta. Vamos a colocar 1302 del 2000, colocamos header, tipo de documento, tarjeta de identidad, número de documento, respuesta que mi compañero dio, le damos en bueno, sí, y le damos en malo. Le damos entonces en el botón
espabila, me limpia la pantalla y automáticamente miren de que aquí aparece la información que yo ingresé acá y la va acumulando hasta con todas las encuestas que sí. Bueno, entonces aquí en la hoja de respuesta automáticamente ya tenemos lo que es ese almacenamiento de datos. ¿Por qué la pregunta de que aquí me aparece Luis en lo que fue el primero que ingresé y el segundo que ingresé fue Eider y me aparece arriba? Bueno, porque sencillamente me lo está ordenando en forma del nombre. Me está ordenando, sabemos de que la E es primero que la L, entonces aparece el primer dato que es en forma alfabética. Si yo quiero ingresar a Carlos, automáticamente me va a aparecer Carlos arriba, Eider de segundo y Luis de tercero, y así sucesivamente. Bueno, aprendiz, entonces esto es ya lo que tenía que ver sencillamente con la respuesta. Pero no queremos que nos quede esto aquí feo. Sencillamente ese poco de cero allí lo seleccionamos, le damos la pestaña de inicio y le colocamos este color para que no pareciera que utilizáramos esa fórmula. ¿Sí? Aquí a ustedes ya les pueden colocar el nombre que ustedes quieran y así. Bueno, aprendiz del CTPGA, este es todo por hoy. Este es el video tutorial realizado por Luis Fernando Ayala Velázquez, y hasta aquí damos este video de la utilización de las macros y almacenamiento de macros.